entonces esa metodología, que para mí era una metodología, se convirtió, y eso es importante para los jóvenes, se convirtió en una teoría. Pero yo cuando la hice, era lo único que quería es pasar una encuesta. O sea, que lo único que quería encontrar yo es una metodología. Y resulta que encontré una teoría, pero eso es un efecto ni esperado, pues absolutamente inesperado, ¿no? Y fue, digamos, yo no sé, ahora mismo, viendo la situación de Guatemala, no sé cuál tiene más importancia, sino cómo opera esa estructura de poder o cómo opera el racismo. Hola, mi nombre es Miguel Domínguez, formo parte de la plataforma Divergencia Colectiva y hoy estamos acá con Martalena Casaus para hablar de linaje y racismo en Guatemala, aprovechando que este año se están cumpliendo 25 años de la primera edición del libro, un libro fundamental para nosotros como juventudes que estamos buscando generar ciertas transformaciones o ciertos aportes a la sociedad, y sigue siendo un libro muy importante, muy vigente. No sé si eso es bueno o es malo, pero sigue siendo un libro muy vigente y hoy nos acercamos a usted para conversar un poco sobre este libro, pues sobre lo que está pasando en Guatemala y sobre la relación del racismo con la coyuntura, pero también con la estructura, y pues para tener más elementos como juventudes para poder analizarnos mejor. Pues buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y realmente sí considero que lamentablemente por una parte y afortunadamente por otra, el racismo sigue constituyendo en este país un elemento histórico estructural que no solo nos divide como sociedad, que no solo nos desmembra como estructura social y nos jerarquiza, sino que y nos impide ser libres y nos impide ser digamos, equitativos, sino que realmente es un elemento que genera desigualdad, pobreza y todo un sistema de dominación. ¿Por qué es importante aproximarnos desde el racismo para entendernos como Estado, como estábamos mencionándolo, como sociedad, pero como personas también? ¿Y por qué es importante nombrarlo, entendernos desde ahí y pues tratar de hacerle frente a eso que se dice, por ejemplo, que hablar de racismo es hablar de dividirnos, por ejemplo, como sociedad? Claro. Y pues... Sí, yo creo que realmente es fundamental entendernos desde la perspectiva del racismo, no desde que somos racistas. Yo creo que cualquier acusación, somos genocidas, somos racistas, no es bueno para nadie. Es decir, porque siempre la acusación viene de unos frente a otros, de nosotros a los otros. Pero sí cómo aproximarnos desde el racismo, porque es comprender que el racismo ha sido un elemento que nos ha provocado la incomunicación y la división, y que ha contribuido a generar binomios y dicotomías como indígena-ladino, blanco-mestizo, comunista-anticomunista. Entonces, todo ese elemento ha generado, digamos, divisiones falsas de la sociedad. Primero es importante aproximarnos socialmente desde el racismo para comprender, reconocer y valorar al otro como ser de cultura y como ser de derechos y como ciudadano en las mismas condiciones. Entonces, no aproximarnos desde el racismo supone no comprender, reconocer y trabajar y acompañar y formar parte de los pueblos indígenas en las necesidades básicas que todos tenemos como ciudadanos y ciudadanas. No comprendernos desde el género también supone que no tenemos una relación paritaria, sino que estamos estableciendo con los pueblos indígenas y con las mujeres relaciones de dominación y relaciones de subalternidad. Entonces, eso genera el racismo, esas condiciones perversas de subalternidad, donde uno es el amo y el otro es el esclavo, donde uno domina y el otro tiene que obedecer. Y entonces también nos han enseñado a no asumir que el Estado tiene una responsabilidad profunda en todas estas cosas que están sucediendo. En lo del volcán de fuego, ay no, es que fue un desastre natural. No, ustedes no lo previeron. La población estaba viviendo ahí porque ustedes, el Estado la ha desplazado. No tuvieron mecanismos, digamos, de evacuación de la población. Todo eso es responsabilidad del Estado y conlleva, digamos, una profunda discriminación o exclusión geográfica, social, racial de la población. Y además de eso, yo creo que el otro día dije una cosa que me pareció muy cursi, pero también es cierta.
es que nos impide ser felices. Aparte de que no nos impide ser libres, nos impide ser justos y equitativos, es que nos impide ser una sociedad integrada. Aparte de que políticamente, si no hacemos una alianza entre pueblos indígenas y no indígenas para modificar el Estado y la sociedad, estamos perdidos, pues. Marta-Elena, me gustaría que habláramos un poco de este libro, o sea, de Guatemala, Linaje y Racismo. Como dijimos, aunque sean ya 25 años de su primera edición, o sea, sigue siendo un libro muy importante, muy vigente, y quisiera que nos contara un poco más o menos qué es lo que se logró comprobar con este estudio, digamos, como estudio antropológico y sociológico, qué es lo que se logra comprobar a través de este libro. Bueno, yo creo que este libro se podría haber dividido en dos partes, que yo en su momento no las vi. Uno son las conclusiones y los aportes en cuanto a la estructura de poder y en cuanto a la construcción de las redes familiares como estructuras de larga duración, y otro en cuanto al racismo y sus efectos y su proyección en relación a los sectores subalternos y también en relación a la propia construcción de la identidad. Entonces, yo creo que el primer elemento que tendríamos que tratar es la de las redes familiares, es que pudimos, digamos, descubrir, simplemente porque pensamos en que íbamos a utilizar una metodología para analizar quién era la estructura de poder de Guatemala. Y ahí descubrimos que eran las redes familiares que desde el siglo XVI habían ido construyendo como estructuras de poder de larga duración hasta el siglo XX. Entonces eran esas redes familiares las que a través de alianzas de negocios, de alianzas matrimoniales, de espacios de sociabilidad comunes, de la creación de sus propios intelectuales orgánicos y de su expansión, digamos, geográfica, las que se constituían y reproducían el poder y concentraban el poder político y económico en cada siglo. También nos permitió ver que estas redes familiares se consolidaban en cada siglo como primarias y secundarias. Cada siglo tenía, por ejemplo, el siglo XVI giró en torno a Bernal Díaz del Castillo, a los Díaz del Castillo. El siglo XVIII en torno a los Aycinena, Beltrán, en el siglo XIX. Así cada siglo tuvo una familia principal, vamos a ponerlo así, y otras secundarias que conformaban esa tela de araña que era la estructura de poder. Pero también descubrimos que esas redes familiares tenían una estrategia muy interesante, que estaban en la sociedad civil, pero cuando había una crisis económica o un vacío de poder, subían al Estado, recomponían las relaciones integralitarias y retornaban al mercado o a la sociedad civil. Entonces, desde esa perspectiva, uno parece que no las ve, porque solo en momentos de crisis suben, componen, digamos, su estructura de poder y bajan. Y otra cosa que tenían estas redes familiares que era muy importante era cómo diversificaban su producción. Digamos, pasaban de la encomienda al repartimiento, del repartimiento a la hacienda, de la hacienda a la, digamos, a la industria, de la industria a las finanzas, y así iban, digamos, diversificando su producción sin menoscabo de poder político y económico. Y en cuanto al racismo, ahí sí las conclusiones, el otro día me lo preguntaba alguien en televisión, para mí fueron impactantes, fueron casi de shock, ¿no? En primer lugar, porque yo me esperaba un racismo cultural, o sea, pero nos encontramos con un racismo profundamente anclado en elementos de carácter biológico racial, ¿no? En donde el factor de ser blanco criollo es lo que constituía como la superioridad de un grupo social que no se consideraba ladino, ni mestizo, o por supuesto nada indígena, sino que se considera blanco o criollo. Y su blancura estaba basada en su ascendencia europea, nunca americana, simplemente su ascendencia europea. De manera que ese factor, digamos, de considerarse blanco criollo, y cuanto más blanco criollo se consideraba, más indicios o más, digamos, prácticas y manifestaciones y expresiones racistas tenían. O sea, había una relación entre identidad y racismo. Otro de los elementos del racismo que encontramos es que no era un factor que apareciera en el siglo XX o en ese grupo o en ese núcleo oligárquico, sino que era un factor histórico estructural, que venía desde la colonia, que se había ido construyendo a lo largo de los siglos y, digamos, y se había consolidado mucho más en el siglo XIX, obviamente con las teorías raciales de Spencer, digamos, de Gobineau, de Galton, y había llegado hasta el siglo XX.
Entonces, ese factor, digamos, de racismo histórico estructural es el que nos permite pensar que es muy, muy difícil, digamos, de quitar porque hemos operado con esas características. Por ejemplo, en el siglo XIX ningún intelectual nuestro abrazó el mestizaje. Les pareció que el mestizaje era una chusma, pues, o sea, y sin embargo abrazamos todas las teorías de blanqueamiento de la nación, todas las teorías eugenésicas, pues propias de Argentina o de Uruguay o de Europa. O sea que el hecho de no abrazar el mestizaje como México-Brasil constituyó un modelo de Estado racista y excluyente desde el inicio. No coincido con Arturo Taracena que nuestro Estado fue un Estado ladino, no fue un Estado ladino, fue un Estado blanco criollo basado en el racismo, en el blanqueamiento de la nación, basado en la eugenesia. Y fue, digamos, yo no sé, ahora mismo, viendo la situación de Guatemala, no sé cuál tiene más importancia, sino cómo opera esa estructura de poder o cómo opera el racismo, ¿no? Claro, y yo quisiera que habláramos un poco de cuál es la relación, digamos, del racismo en tanto a la estructura de política o a la estructura de poder político y de poder económico. Es decir, que el racismo nos interesa a nosotros entenderlo más allá, digamos, de la forma tradicional que es muy limitada, de reducir el racismo, por ejemplo, la discriminación, y que tiene que ver mucho con la estructura, con el Estado, con la sociedad. Sí, el tema es que racismo y discriminación sí van unidas, pero no solo es el único elemento, ¿no? El problema yo siempre lo planteo en términos como lo planteaban los antiguos teóricos de la dependencia, Octavio Yanni, Aníbal Quijano, ¿no? El racismo es fundamentar en la raza el elemento no solo de, digamos, de diferencia, sino es cuando la diferencia se convierte en desigualdad, la desigualdad se convierte en discriminación, la discriminación se convierte en un sistema de humillación y explotación y es, digamos, estructuralmente en una dominación global. Es ahí donde opera el racismo. Entonces el racismo es algo más que una discriminación. Yo puedo discriminar a alguien, como siempre lo explico, por su nacionalidad o porque me cae mal, o el otro día dije en la televisión, yo puedo discriminar a Trump porque no quiero estar con gente como Trump. Pero eso no es racismo. Si yo, por discriminar a alguien, lo someto a que no le pago igual, a que no le doy las mismas oportunidades, a que no le doy acceso a la educación, acceso a la salud, es ahí donde opera el racismo como un sistema de dominación, ¿no? Es algo más, y por eso yo hablo de un racismo histórico estructural, que procede desde la colonia hasta, digamos, la actualidad. Entonces, la justificación básica desde la conquista hasta nuestros días para la discriminación y sobre todo para la explotación del indígena ha sido el racismo. Es una raza inferior, no son gobernables, no trabajan bien, hay que pagarles menos, es decir, toda esa construcción, digamos, racial y racialista todo racismo conlleva un sistema de explotación. Entonces, en ese sentido, racismo y pobreza van muy juntos. Si usted ve cómo están digamos, los grupos, geográficamente hace un mapa, ve que el mapa de pobreza y pueblos indígenas coinciden. Pero nosotros fuimos más lejos aún para ver cómo operaba este racismo en la economía y demostramos cómo una familia indígena rural, geográficamente ubicada, póngase pues en el altiplano, y una familia ladina rural también en las mismas condiciones, la familia ladina, porque tenía mayor acceso a la educación, a los centros de salud, a un montón de, digamos, de cuestiones del Estado muy deficitario, tardaba, digamos, 18 años o 20 en salir de la pobreza, y una familia indígena en las mismas condiciones que la familia ladina tardaba 40 años, luego estaba condenada, absolutamente condenada a la marginalidad y a la pobreza. Pero es más, medimos que el racismo nos cuesta caros como país. ¿Por qué? Porque hicimos, digamos, un análisis de qué costaba al país y al desarrollo del país pagar menos o darle acceso a un grupo determinado, los pueblos indígenas, y nos dimos cuenta que el costo de la discriminación por etnia, es decir, una discriminación racial, le costaba al país en un año el 0,03% del Producto Interno Bruto, con lo cual descubrimos que el racismo y la pobreza van juntos y que el racismo nos cuesta caros como país, nos impide desarrollarnos económicamente.
Y lo raro no es el racismo. Todos los países han sido racistas en un momento determinado de su vida. Los estados se construyeron como unos estados racistas, es decir, los europeos y los latinoamericanos. El problema que nos tendremos que preguntar nosotros es por qué seguimos siendo racistas y operando con el racismo como el sistema de control y de dominación del conjunto de la sociedad y del Estado. Es ahí donde está el problema. Marta-Elena, usted menciona algo que me parece muy importante, pero también bastante, según mi opinión, yo creo que no se quiere reconocer muchas veces o no se quiere tocar ese tema, sobre lo que usted menciona de que Guatemala se constituye como un Estado racista, o se configura como un Estado racista. Y pues creo que sería muy importante si nos pudiera comentar un poco más a qué se refiere con esto del Estado racista. Sí. Mire, yo cuando escribí ese libro ni siquiera soñaba con aproximarme a que Guatemala fuera un Estado racista, porque yo lo único que estaba viendo era cómo operaba, cuál era la ideología de esa clase dominante, especialmente de ese núcleo oligárquico, ¿no? Porque no se puede hablar del conjunto de la sociedad guatemalteca, aunque también, y se me olvidó decirlo anteriormente, la ideología de esa clase, esas prácticas racistas se dispersa al conjunto de la sociedad. No solo se queda en el núcleo oligárquico, sino se dispersa al conjunto de la sociedad a través de la familia, de la educación, de los aparatos ideológicos, de los aparatos represivos. Pero yo no me di cuenta que realmente el Estado, digamos, que el racismo estaba anclado, o sea, en la naturaleza propia del Estado. Y es ahí donde encuentro también a un libro francés, es decir, bueno, a un teórico francés, a Foucault, que dice él que cualquier Estado, sea socialista o comunista o capitalista, es un Estado racista, porque uno delega su soberanía en el Estado y es el Estado el que decide hacer unas leyes a imagen y semejanza de los intereses de un grupo determinado, y es el Estado el que decide quién debe vivir y quién debe morir, con lo cual realmente es en la naturaleza, en la ontología del Estado, en donde, digamos, opera el racismo. Entonces a mí me pareció muy importante. Hicimos una nueva investigación mucho más práctica, que fue el diagnóstico del racismo con CODISRA, y ahí sí descubrimos que evidentemente desde el siglo XIX el Estado operaba con unos criterios absolutamente excluyentes, racistas y discriminatorios contra los pueblos indígenas. ¿Cómo operaba con esos criterios? Bueno, primero decidiendo que muchos pueblos ladinos, indígenas, se convirtieran en pueblos ladinos. Segundo, trayendo emigración para mejorar la raza. Decía uno de los, creo que era Justo Rufino de Barrios, prefiero 100 emigrantes a 1000 indios, es decir, cosas estas, todas las teorías raciales. Pero sobre todo discriminando o excluyendo a la población indígena del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hicimos una investigación in situ donde las poblaciones indígenas tenían pues la mitad o menos de la mitad de escuelas que las poblaciones ladinas. No tenían los mismos centros de salud, muchos menos centros de salud, mucho menos agua potable. Estamos viéndolo ahora, el tema de la erupción del volcán de fuego, cómo se les ha, digamos, dejado en las peores tierras, con lo cual evidentemente no es que sean los pobres los que mueren, es que están sujetos a morir porque están desplazados de los lugares donde debían de estar viviendo. Es decir, todo eso es realmente es una labor del Estado que está excluyendo, marginando. Y el elemento, digamos, ya de mayor racismo y exclusión fue el genocidio. Es decir, el Estado ejecutó desde los aparatos represivos ideológicos del Estado un genocidio contra la población indígena, catalogándola como enemigo público. O sea, ahí se unieron la contrainsurgencia como doctrina de la seguridad nacional, el neopentecostalismo, que tiene un fuerte componente racista, y el racismo, y provocaron un genocidio, pues. Entonces vemos ese elemento histórico estructural tan largo a lo largo de la historia. Y por último, otro de los elementos, digamos, para finalizar, que está anclado también en la naturalización del racismo, va a ser la teoría del prejuicio. O sea, digamos, para el siglo XVI empiezan a ser los indios vagos, maleantes, etcétera, etcétera, conformistas. En el siglo XIX va a ser una raza inferior, indolente, degenerada. Y en el siglo XX, y sobre todo con la guerra, va a ser el enemigo público al que hay que exterminar,
Y si no, va a ser el indio resentido, pendepatrias, traidor, etcétera, etcétera. De manera que la construcción del prejuicio o el estereotipo del otro es lo que también conlleva un racismo histórico estructural naturalizado, en el cual el otro siempre es el culpable, el responsable del atraso del país. Y quiero retomar eso es decir, el racismo en tanto a condicionar materialmente la existencia de grupos sociales. ¿Cómo relacionar, por ejemplo, el racismo con lo que está sucediendo actualmente? Por ejemplo, con los asesinatos de líderes políticos, campesinos, indígenas, por ejemplo, con lo que sucede con la gente en este tipo de crisis, con el volcán de fuego, por ejemplo. Sí, yo creo que uno de las lacras más graves o más importantes del país precisamente es que seguimos operando con categorías, prejuicios y estereotipos racistas. Seguimos operando con prácticas racistas hacia la población y seguimos operando con prácticas discriminatorias y excluyentes, cuando no exterminadoras, contra los pueblos indígenas, ¿no? O sea, el Estado está haciendo dejación de sus obligaciones y sus deberes. No digamos un Estado corrupto y un Estado cleptómano que ha tenido que meter en la cárcel a 2 gobiernos, pues. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que racismo, pobreza, racismo, exclusión, a mí me recuerda lo de la segregación residencial que había en la colonia, donde habían pueblos de indios y pueblos de españoles. Pues ahora hay pueblos de indígenas urbanos, o no indígenas, sino simplemente de pobres, y ciudades digamos. Entonces, esa segregación residencial es brutal. Por otra parte, la criminalización de los defensores de los derechos humanos, como lo que usted estaba hablando, de los campesinos, de las defensoras de los derechos humanos. ¿Cuántos han muerto últimamente? Pues, ¿por qué? Porque se les estigmatiza. En lugar de ser defensores de los derechos humanos, son asesinos o son personas no deseadas o son desechables. Y entonces se les acusa, son enemigos públicos, y como enemigos públicos hay que exterminarlos. De ahí otra vez el Estado racista que decide quién debe vivir y quién debe morir. A partir de lo que hemos hablado, o sea, podemos hablar de, por ejemplo, la relación del racismo con el poder político y económico. Y también hablamos del racismo y su relación con la violencia estructural y la violencia cotidiana también. Y de cómo también el Estado funciona como un aparato para administrar, para coordinar, para reproducir y para mantener, como hemos visto actualmente, el racismo. También quisiera, por ejemplo, que relacionáramos este tema, por ejemplo, la importancia del tipo de trabajos como el de este libro, Guatemala, Linaje y Racismo, y el suyo como investigadora, como intelectual, como académica, por ejemplo, para vincular este tipo de trabajos con la justicia social. Sí. La verdad es que nunca soñé, como lo dije en la presentación de la 5ª edición, ni pensé la proyección que iba a tener este libro y la posibilidad que me iba a dar la vida de poder aplicar o por lo menos contribuir a esclarecer en un tribunal de justicia los efectos del racismo en relación con el genocidio, con la violencia sistemática y generalizada del Estado, ¿no? De manera que es ahí donde me di cuenta por primera vez cuando me senté en el sillón, digamos en el juicio por genocidio contra el pueblo Maya Ixil y contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, la importancia que era la investigación para poder acusar a un genocida o digamos, de crímenes de lesa humanidad o de genocidio, y que cómo la investigación podía contribuir, digamos, a fundamentar en un juicio ese tipo de crímenes. De forma que es ahí donde me di cuenta de que era necesario que los intelectuales, que yo nunca me he considerado intelectual o solo académica, sino activista, entonces cómo tenía que haber una relación, una articulación muy fuerte entre el intelectual comprometido con su realidad y la capacidad que tenemos en ciertos momentos que la vida nos permite de contribuir a mejorar la sociedad o contribuir a mejorar el sistema de justicia. Y es ahí donde me di cuenta que los juicios estaban siendo un elemento determinante y sanador y, como diríamos, de limpieza de toda la estructura corrupta, de toda la estructura, digamos, inclinada, digamos, hacia un lado de la balanza.
Y por eso es que yo empecé a trabajar desde hace tiempo, desde que vi que había un porcentaje, digamos, relativamente importante de la élite de poder que era partidario del exterminio, de que racismo y genocidio también iban de la mano. Y de ahí el elemento determinante de plantear que si había un porcentaje importante que era partidario del genocidio, en la medida que la ideología racista de la clase dominante se dispersaba al conjunto de la sociedad, lo lógico es que se produjera digamos, esos crímenes de lesa humanidad como estamos viendo en estos momentos. Entonces yo creo que la justicia en general, no solo la justicia social, la justicia en general, la justicia penal, pero la justicia social está haciendo realmente una labor fundamental de reestructurar y de remodelar y de reposicionar a los sectores subalternos y a los sectores más desfavorecidos con voz y voto. ¿Por qué? Porque por primera vez toda esa población, digamos, sobreviviente de una guerra, puede contar su verdad. Entonces, en ese sentido, están contribuyendo notablemente no solo a hacer justicia, no solo a recuperar parte, digamos, de fragmentos de la memoria, sino a reconstruir la memoria histórica de este país. Entonces, racismo y justicia van muy de la mano, porque este tema y cómo operaron, digamos, esos mecanismos, digamos, de exclusión y de exterminio contra la población indígena solo se pueden explicar con un fuerte racismo. O sea, porque realmente lo que se produjo es un exterminio de un grupo étnico como tal por el hecho de ser indígenas y por el hecho de ser enemigos públicos. Sí, me parece también que es muy importante para poder gestionar el poder también, estos nuevos debates, posicionar sobre la mesa estos temas. No tenerle miedo a estos temas. No. Y bueno, para nosotros es muy importante generar este tipo de producciones porque es como un aporte para seguir, digamos, tal vez nuestra experiencia viene desde fuera de la academia, pero creemos que es muy importante este tipo de sistematizaciones o este tipo de trabajos para aportar a nuestras motivaciones, a nuestras luchas, y no solo de acá, sino que de muchos jóvenes que se están organizando y están también buscando, digamos, otros elementos para poder analizarse, para poder entenderse, para poder entender qué es lo que somos y por qué estamos como estamos, ¿verdad? Y bueno, muy agradecido por eso y tal vez, no sé, me gustaría que hiciera es decir, estamos en una etapa muy crítica, pero también donde se pueden vislumbrar algunas estrategias o cómo ve digamos, la coyuntura frente a lo que podría venir. Ajá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes. Pero a mí me parece fundamental tratar estos temas en los jóvenes. ¿Por qué? Porque la naturalización del racismo nos ha hecho que creamos que unos somos racistas y otros no. Y realmente está naturalizado en el chiste, en el boca a boca, en las redes sociales, en todo como algo que, bueno, no pasa nada. Así decimos, no seas indio, no seas esto, yo no soy indio porque. No, es decir, tenemos que asumir críticamente que tenemos que buscar nuevos parámetros de relación. Me da igual que sea intercultural, pluricultural, interétnica, pero en donde realmente no trabajemos solo no indígenas o indígenas y ladinos, sino que realmente trabajamos como ciudadanas, ciudadanos, pueblos, lo que quiera llamarse, pero que tratemos de regenerar, reestructurar y establecer un proyecto político conjunto, compartido, en donde nos sintamos reconocidos todos aquellos que queremos luchar contra el racismo, contra la discriminación, contra la desigualdad, contra la pobreza y contra el machismo. O sea, porque es fundamental también en este país, que es de los más altos de feminicidio, no luchar contra el machismo. En ese sentido, si logramos establecer alianzas y proyectos conjuntos, yo sin duda le digo que Guatemala, a pesar de mi pesimismo estructural, que soy enormemente pesimista, se encuentra en un momento clave. Y los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas tienen un papel relevante en el cambio de este país. Y tenemos la obligación de estar en el cambio. Muchas gracias. A usted, Martinera.